Los últimos 20 años, los derechos humanos de América Latina han ocupado un lugar central en las demandas de la sociedad civil hacia el sistema político. La promoción y garantía de los derechos de las personas han cobrado importancia a partir de la caída de las dictaduras y estos fueron tomados como bandera de lucha y de reclamo. Digo esto para introducir porque el derecho a la identidad, como norma positiva, se introduce a partir de la lucha de un sector de la sociedad, abuelas de Plaza de Mayo. Así, con la profundización de la lucha por encontrar a sus nietos, Abuelas comienza a dar sus primeros pasos por el reconocimiento y la positivización de este derecho. La ley que menciona Estela, que es la de la creación de la Comisión Nacional de Identidad, que implica la creación del banco de datos genéticos que funciona en el Hospital Durán y es utilizado habitualmente por muchísimas más causas que las causas de la restitución de los chicos. Es interesante lo que fue pasando y cómo fueron cambiando ciertos criterios de la Corte, por ejemplo, en torno al tema del análisis de histocompatibilidad sobre la posibilidad de sacar o no sacar sangre, porque muchas veces se discutía dentro de los derechos personalísimos el tema del derecho al propio cuerpo y el derecho a la intimidad, y el derecho a la privación en contraposición a esta intervención estatal absolutamente necesaria para restituir el tema de la verdad. Como consecuencia de este dictamen, en el 96 la Corte cambia, gira y dispone que la medida de extracción de sangre realizada sobre el menor no afecta a garantía constitucional alguna. En el año 1997 se crea una nueva ley de adopción. Esto removió otro escollo. La ley de adopción establece que el adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica. Es interesante lo que ocurre con el tema adopción. El ocultamiento del origen y el acceso a la verdad es algo que ya hoy no se discute. Ya no es posible discutir que conocer el origen y el pasado es un derecho del niño adoptado. Voy a leer 2 párrafos de cosas que se leyeron en el Congreso Civil: el derecho a la verdadera filiación, que se contradice con el derecho a la identidad. Se plantean cosas de este estilo: el derecho del hijo a conocer su verdadera identidad está por encima del derecho de los padres a resguardar su intimidad y en caso de contraposición entre ambos derechos. El tema que voy a contarles es el tema de nuestra institución, de nuestra lucha y de alternativas que fueron planteadas desde la parte jurídica. Voy a hacer un poquito de historia para entrar al tema. La dictadura militar que se establece en Argentina el 24 de marzo de 1976 sistematiza un modo de persecución política inédita, con la práctica de desaparición forzada de personas y con la institucionalización de los campos de concentración y exterminio, queda organizada una modalidad represiva del poder que fue creada por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Funciona como poder dueño de la vida y de la muerte, implantó socialmente la violencia como modo de vida desde el terror y la parálisis desarman el tejido social llamado genocidio. Este es un término acuñado por Rafael Lepkin a raíz del nazismo y se define como un crimen contra el derecho de gentes. Uno de los modos de la violencia represiva fue la fractura generacional. En pos de la protección de la familia, tomó algunas familias y los niños fueron separados de sus padres. Esta fractura crea un agujero en lo simbólico, ya que no hay explicaciones para los hechos. La solidaridad que se generó permitió una forma de organización social que produjo un punto de quiebre, donde el accionar de las abuelas y las madres pone en escena algo que estaba destinado a lo privado. Un escenario público que convoca un reconocimiento del acontecido, a la exigencia de justicia y a una memoria de lo que parecía innombrable. Debemos recordar que permanecen en condición de desaparecidos alrededor de 500 jóvenes. Durante la instalación de la democracia y a instancia nuestra se sancionó la Ley 23.511 en 1987 para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tiene como objeto realizar informes y dictámenes técnicos
y realizar pericias genéticas. En este banco se conservan muestras de sangre de familiares de los casos documentados para que el joven que busca su identidad encuentre la respuesta. El tema de la identidad es inherente al ser humano y desde que uno nace tiene el sellito y eso es nuestro, es de uno y eso no se lo puede cambiar nadie. En la primera instancia, decir que la posibilidad de engendrar un embrión fuera del útero materno ha inaugurado la posibilidad de disociación de la maternidad-paternidad. Sin embargo, hoy se puede ser madre genéticamente de un bebé, habiendo donado sus óvulos para la fecundación heteróloga a una pareja que según diagnóstico previo así lo requiera, y ese embrión ser implantado en el útero materno de la pareja que desea tener un niño. Desde la posibilidad de la fertilización asistida, así también desde la potencialidad de la clonación de un ser humano hasta su cabal expresión plasmada en el nacimiento, la cuestión de la identidad toma dos perspectivas posibles. Desde la constitución de la identidad parental y desde la perspectiva de la identidad del niño concebida y garantizada constitucionalmente en nuestro país como un derecho personalismo. En caso de la fertilización asistida, hay quienes desde una perspectiva ideológica a ultranza defienden el derecho. Ahora bien, aboquémonos al controvertido tema de la clonación humana. No es tema de mi exposición plantear las diferentes modalidades de clonación que se han venido practicando desde el mundo animal con participación activa de los veterinarios interesados en ello. No hace falta más que recordar la revolución mediática que provocó la comunicación del nacimiento de Dolly. Los avances científicos, tecnológicos de los últimos años han sido esenciales en cuanto a detectar o comprobar casos de delitos mayores, como los pueden ser el robo de infantes o inclusive el intercambio accidental de bebés en un hospital. Las familias de origen son las principales en verse afectadas por tal fenómeno, ya sea por la desaparición de un hijo o por la sustitución de la identidad de un ser querido. Todos los seres vivos disponemos de un código genético contenido en un ADN. La secuencia de este es exclusiva para cada uno de nosotros, de forma que podemos diferenciarnos de cualquier otro ser vivo estudiando una serie de marcadores genéticos. Sin embargo, si analizamos esto desde una perspectiva no determinista, genéticamente y más bien como un lazo social, podemos llegar a la conclusión de que no se trata de una condición ni necesaria ni suficiente, sino que más bien es un medio para y no un fin en sí mismo. De esta forma, podemos llegar a la conclusión de que la identidad genética tampoco se constituye como un fin en sí mismo, sino que más bien un medio por el cual se le permite reconstruir la dignidad de una persona ultrajada. Esto puede relacionarse fuertemente con la noción kantiana de personas. Sin embargo, el tema que nos ocupa no es el de los posibles beneficios de la clonación terapéutica, sino el de analizar la cuestión de la identidad en la clonación humana, es decir, pensar en seres humanos clonados. Aunque esta consideración es todavía futurista, es decir, no ha nacido aún un bebé clonado, ello no nos exime de la obligación de pensar en los posibles problemas morales que la técnica acarrea, los cuales podrían ser parte del espíritu de la ley que plasma el marco regulatorio. La identidad, en tanto, espacio de individuación de un yo, comienza con la asignación de un nombre y se despliega en el resultado de una profunda interacción entre mi yo y los lazos sociales que me constituyen, que modelan mi ser a la manera del interaccionismo simbólico. La apropiación ilegal de niños constituye un delito que afecta la condición misma de la humanidad. Allí debe intervenir la ley con toda su fuerza, pero aún hasta donde alcance la acción de la justicia en la restitución de un niño a su familia de origen, nunca resarcirá el daño producido tomando una metáfora de la medicina. La restitución no será an integrum, dejará una cicatriz en la subjetividad. Los hijos de padres
desaparecidos que han podido ser recuperados por sus legítimas familias tienen por delante la posibilidad de construir un destino diferente. Pueden recuperar el alojamiento en el deseo y amor paternal del que fueron arrancados. Esto requiere de un largo y doloroso trabajo de elaboración, pero pueden apoyarse y confiar en el retorno de las huellas inconscientes. Amparados legalmente, podrán poner en juego una apuesta en la vida, haciendo valer su margen de libertad de elección.